Vamos a ver ahora una introducción al concepto osteopático del tratamiento de la pelvis. Esta materia se corresponde con los apuntes del cuarto seminario. Bien, la cintura pelviana es la encargada de gestionar la transición de la cuadrupedia a la bipedestación en el ser humano. Es decir, que va a ser la encargada de llevar a cabo toda la adaptación que supone este acontecimiento. Este fenómeno evolutivo se encuentra en un estadio que, aunque es avanzado, todavía no es perfecto. La pelvis va a ser el lugar de asiento de todos los conflictos del aparato locomotor y de las vísceras abdominales y pélvicas. Es decir, que por un lado tendremos unas repercusiones mecánicas relacionadas con la deambulación y por otro lado todas aquellas consecuencias que puedan proceder de patologías o de intervenciones quirúrgicas que afecten a la esfera abdominal o a la esfera pélvica. Esto lo entenderemos mejor más adelante. La cintura pelviana es un conjunto articular funcional encargado de coordinar los movimientos de la marcha con respecto a los del tronco, es decir, el balanceo alternativo de la cintura pélvica y de la cintura escapular. Este fenómeno de transmisión de los movimientos puede ser observado cuando realizamos una flexión máxima de la cadera. Es decir, que cuando hacemos una flexión máxima de la cadera vamos a ver cómo el ilíaco correspondiente lleva a cabo un movimiento de retroversión y secundariamente se producirá una rectificación de la columna lumbar. De forma opuesta, cuando hacemos una extensión, observaremos cómo el ilíaco va hacia la anterioridad, es decir, ante la anteversión, aumentando la curvatura lumbar, la lordosis lumbar. El sacro es una pieza clave dentro del examen y el diagnóstico osteopático. De hecho, el estudio, aunque aparentemente se pueda centrar en el sacro o en los ilíacos, tiene por objetivo ver las disfunciones que se asientan en la articulación sacroiliaca o en las articulaciones sacroiliacas, que son el punto de enlace entre una palanca superior formada por la columna y una palanca inferior formada por el miembro inferior. Por lo tanto, sacro e ilíacos son la primera parte del diagnóstico de la valoración osteopática convencional. La cintura pelviana, que está formada por un conjunto formado por los ilíacos, el sacro, las articulaciones sacroiliacas y la sínfisis del pubis, las articulaciones coxofemorales y L4 y L5, es decir, las articulaciones L4, L5 y L5S1 que están solidarizadas a la pelvis a través de los ligamentos iliolumbares. Todo este conjunto forma una unidad funcional que está interrelacionada. Los problemas que se den en alguno de estos elementos, los problemas de hipomovilidad, van a afectar de una forma u otra a las articulaciones relacionadas, es decir, a las articulaciones que conforman este conjunto funcional, con un fenómeno de hipermovilidad. Es decir, que si por ejemplo la sacroiliaca izquierda por alguna circunstancia pierde movilidad, es decir, que entra en un proceso de hipomovilidad, la sacroiliaca derecha, la sínfisis del pubis, las coxofemorales o las articulaciones L4, L5, L5S1 van a tener que compensar esta falta de movimiento aumentando su movilidad. Esto puede afectar sobre todo a una, aunque en general se diluye entre el resto de articulaciones. La deambulación, durante la marcha, el sacro se mueve en torno a unos ejes oblicuos. Son unos ejes imaginarios, pero que aquí vamos a describir para poder entender la biomecánica del sacro, que alternan los movimientos de lateroflexión y rotación a izquierda y a derecha. Si partimos de la base que afirma que el sacro y los ilíacos y su sistema ligamentario forman un conjunto suspensorio, que junto a la sínfisis del pubis aporta propiedades necesarias a la pelvis para adaptarse a la marcha de la estática, será mucho más fácil entender a qué tipo de movimientos nos referimos. Tenemos que tener en cuenta que este comportamiento del sacro está
supeditado al buen funcionamiento del sistema muscular de los piramidales. Aquí observamos una pelvis, es una vista posterior, vemos en rojo una flecha que se corresponde con el peso del cuerpo, con la carga descendente, y una flecha azul que comporta la fuerza de reacción del suelo. Bien, podemos observar cómo los músculos obturadores forman un conjunto suspensorio que va a atenuar todas las repercusiones de la carga del tronco y las fuerzas reactivas que proceden del suelo. Es decir, que a toda fuerza de acción se le corresponde una fuerza de reacción, y que este sistema suspensorio, también llamado sistema de hamaca, está formado fundamentalmente por los músculos obturadores, ya que el piramidal se trata o es un músculo más de tipo estabilizador de la cadera. Contribuye a la estabilidad de la cadera, la estabilidad en rotación, el músculo psoas. El psoas induce a un movimiento de rotación interna y el piramidal a un movimiento de rotación externa. Y este juego, que es similar al que se hace a nivel del arco plantar con el tibial anterior y con el peroneo largo, hace que las oscilaciones de la cadera permitan una adaptación a las variaciones del equilibrio. Ahora vamos a ver la anatomía de la articulación sacroiliaca. Cada articulación sacroiliaca, que podemos ver en este dibujo, está dividida a su vez en dos espacios articulares. Es decir, que conocemos la articulación sacroiliaca como una articulación con un brazo menor superior y un brazo mayor inferior, y cada una de ellas tiene una cavidad articular sinovial. En medio, entre estas dos cavidades articulares, tenemos un istmo fibroso, es decir, un ligamento, y un pequeño conducto, el conducto filiforme, que va a unir la sinovial de la articulación superior con la sinovial de la articulación inferior. De forma que en realidad tenemos 4 articulaciones sacroiliacas, 2 superiores y 2 inferiores a cada lado. Cuando el peso recae sobre la articulación superior, sobre la articulación sacroiliaca superior, es decir, sobre el brazo menor, este compartimento se seca, trasladando todo el líquido sinovial al compartimento inferior. Es decir, que cuando comprimimos esta articulación, todo el líquido sinovial se fuga a través del conducto filiforme y se produce un punto móvil a nivel del compartimento inferior. Y viceversa. Cuando es el compartimento inferior el que recibe la carga, dicho líquido sinovial pasa a través del conducto filiforme a la parte superior, produciendo un punto fijo en la parte inferior y un punto móvil en la parte superior. Esto se repite sucesivamente durante el proceso de la marcha, realizando de esta forma 2 puntos de contacto, uno superior y uno inferior de cada lado, que va a favorecer un movimiento de lateroflexión-rotación.